La acción de simulación tiene una serie de características, tiene una serie de elementos, tiene una serie de configuraciones propias que la diferencian, por ejemplo, del abuso del derecho, del fraude a la ley. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad dando continuidad a los temas de derecho procesal que venimos tratando en esta plataforma de Estrados a través de nuestro canal en YouTube, vamos a considerar un tema que tiene cierta vinculación con otros que hemos disertado sobre los mismos, como son el abuso de derecho y el fraude a la ley. En esta oportunidad vamos a tratar el tema relacionado con la acción de simulación. ¿Por qué hablamos de una acción de simulación? Porque realmente, si bien es cierto, no se trata de una acción nueva o desconocida en el ámbito procesal, en el ámbito del derecho, sin embargo es una acción que muchas veces observamos se plantea de manera inadecuada o en muchas oportunidades tanto los litigantes como los operadores judiciales desconocen el contenido, el alcance, los efectos de una acción de simulación. La idea es presentar de una manera simple, sencilla, las consideraciones de este caso a saber. ¿Por qué hablamos de simulación o en qué caso hablamos de simulación? Pueden haber diversos aspectos que tienen que ver con la simulación. Por ejemplo, cuando hablamos de materia de herencia, cuando de una forma u otra se trata de un detrimento a la legítima, cuando en materia de comunidad conyugal se simulan ciertos actos en perjuicio justamente de alguno de los cónyuges que integran esa comunidad, sobre todo en materia de actos de disposición de bienes. En materia contractual, por ejemplo, cuando a través de una venta se trata de simular lo que es una donación o a través de un comodato se trata de simular lo que es un arrendamiento. ¿Con qué finalidad? Cada caso en particular tiene una finalidad específica, tiene un sentido propio que les van a dar las partes en este caso de ello. Cuando hablamos de simulación, la base legal en Venezuela está en el artículo 1281 del Código Civil, el cual establece que los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el deudor. La simulación, una vez declarada, no produce efecto en perjuicio de los terceros que, no teniendo conocimiento de ello, han adquirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda de simulación. Como bien pueden observar, el Código Civil, a pesar de contemplar la acción de simulación, no la define, no establece cuál es su objeto, no establece cuáles son las características propias. A diferencia, por ejemplo, de códigos más modernos, como es el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina del año 2014, en cuyo artículo 133 se establece lo siguiente: la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Como se puede observar, este código civil y comercial de la Nación Argentina es mucho más amplio, es mucho más específico en relación a los distintos supuestos que pueden dar lugar a la simulación. Ahora bien, en materia conceptual, la doctrina ha establecido sus criterios al respecto. Así tenemos, por ejemplo, que el autor Ferrara establece que el negocio simulado es aquel que tiene una apariencia contraria a la realidad, ya porque no existe en efecto o bien porque es distinto al que se muestra exteriormente. Por su parte, el tratadista venezolano Eloy Maduro Luyando establece que existe simulación
cuando las partes realizan un acto o contrato aparentemente válido, pero total o parcialmente ficticio, pues es destruido o modificado por otro de naturaleza secreta o confidencial, que es verdaderamente el que responde a la voluntad de las partes. Son más específicos, por supuesto, los conceptos de doctrina que la propia señalamiento, lo que hace ese articulado, ese dispositivo del Código Civil. En cuanto a lo que constituye una acción de simulación como tal, si vamos a establecer su sentido, se trata de una acción declarativa pero con carácter nulificatorio, es decir, lo que se pretende a través de la misma es que el juez declare que el acto es simulado, por lo tanto, al ser simulado no es válido y lo anula como tal. ¿Por qué insistimos en hablar de la naturaleza jurídica? Porque es un aspecto que todos los operadores de justicia deben considerar. Solo si o solo cuando el operador de justicia tiene claro cuál es el tipo de acción que está manejando o que va a resolver, es que puede darle un sentido, un efecto, una consideración propia a la acción. De esta manera no confunde cuestiones que son propias de cada tipo de acción, las acciones personales con las acciones reales, las acciones declarativas con las acciones de condena. Se trata entonces, al establecer el carácter, en este caso de acción declarativa, de saber hacia dónde va, hacia dónde se dirige y cuál es el sentido que debe contener la sentencia. Otro aspecto importante a resaltar es el de la legitimación, es decir, quiénes pueden ejercer la acción de simulación. Según la doctrina patria, en este caso el autor Loreto, dice que todo interesado a hacer valer la realidad de las situaciones jurídicas que la simulación oculta tiene cualidad para intentar la acción dirigida a tal fin. Pero, si a ver vamos, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 16 nos da la pauta válida para esto. Establece el artículo 16 en cuestión: para proponer la demanda, el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. Es decir, ese artículo establece esa parte de lo que es el interés jurídico actual. La parte que demanda qué es lo que tiene que acreditar, que no lo está haciendo por un simple ejercicio académico, por un simple ejercicio legal, sino porque persigue una finalidad, porque tiene un interés que lo afecta de una forma u otra en ese caso y por lo tanto puede exigir la nulidad del acto simulado como tal. Cuando hablamos de la simulación, debemos hablar de dos tipos de simulación: la simulación absoluta y la simulación relativa. Esa clasificación, por ejemplo, la maneja con mucha exactitud la autora patria Magali Peretti de Parada en una obra que se titula Los negocios jurídicos simulados y el levantamiento del velo societario. Cuando hablamos de esto, ¿qué estamos hablando? Nulidad absoluta. ¿Qué significa la nulidad absoluta? Cuando las partes fingen un acto que no existe en forma alguna. O sea, cuando el acto subjetivo, la intención de las partes, no es conforme con el acto objetivo. Un claro ejemplo de esto es la figura del testaferro. Cuando se pone un intermediario para que sea este quien firme, quien se acredite el derecho, pero no es realmente la persona que resulta la titular, estamos hablando de simulación. Lo vemos esto en la realidad a cada instante, a cada momento. Cuando vemos, por ejemplo, que muchas veces el personal subalterno de alguna persona es quien aparece como propietario, siendo que este personal subalterno no tiene los medios económicos ni cualquier otro tipo de disponibilidad o disposición para hacerse con la titularidad de ese derecho. Lo hace por encargo, lo hace por favor, lo hace por una prestación económica que está recibiendo, etcétera, pero es un acto que no es real, sencillamente se trata de un acto simulado. Y la simulación relativa, que tiene por objeto ocultar un acto jurídico verdadero, dándole otro sentido, dándole otro matiz. Es decir,
que lo que realmente se expresa en el documento no es la voluntad real de las partes. Lo decíamos hace un momento, cuando establecemos a través de un comodato, realmente lo que hay es un arrendamiento, que se busca disfrazar, simular, encubrir el aspecto del arrendamiento para tratar de evadir, por ejemplo, toda esa normativa pesada, cargosa, que representa la materia arrendataria. Pero la realidad del caso no es eso. La persona sí está ocupando el inmueble, pero lo está ocupando pagando una prestación económica. Eso es sencillamente un arrendamiento y no es un préstamo de uso que se caracteriza por la gratuidad del caso. La Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido hasta 4 aspectos distintos de lo que configura o puede configurar una simulación. Así tenemos que la sala señala lo siguiente: a través del encubrimiento de la naturaleza jurídica del acto, decíamos, un arrendamiento se simula a través de un comodato. Cuando se fingen algunas cláusulas del acto ostensible, esto sucede mucho en la actualidad, por ejemplo, cuando la venta realmente se está realizando en divisas y en el documento aparece que es en bolívares. ¿Para qué? Para no entrar en ese supuesto de que puede haber alguna irregularidad en la adquisición de divisas, etc. Entonces, para tratar de tapar, para tratar de encubrir, de simular la operación, se señala que es en bolívares y quizás hasta a un monto inferior al que realmente se hizo la operación. ¿Esto qué tiene que ver? Para pagar menos impuestos, para pagar menos tasas arancelarias, etc. El acto existe, pero algunas de sus cláusulas no son ciertas, no son verdaderas. También señala la sala que una posibilidad de simulación es cuando se aparenta la fecha de un acto. Se pone, por ejemplo, que el bien se adquirió con una fecha anterior para establecer algún tipo de efectos que pudiese ser perjudicial hacia, por ejemplo, terceras personas. La operación existe, pero no se realizó en esa fecha que allí se señala. Por ejemplo, en materia sucesoral, vemos, por ejemplo, que algunas veces se habla de un periodo sospechoso de las actividades que hizo el causante. Entonces, para escapar de eso o para poder eludir a cualquier tipo de responsabilidad, se pone que se hizo en una fecha muy anterior al año que prevé la ley para evitar que, ocurrido el deceso de la persona, entre esa operación en ese periodo sospechoso de que habla la ley. También señala la sala que puede darse la simulación cuando se establecen o transmiten derechos o bienes a personas interpuestas que en realidad no son a quienes se les realiza. Lo que hablábamos hace un momento de la figura del testaferro. Pues bien, en materia procesal hay varias consideraciones que realizar en relación a lo que es la acción de simulación. Como ya dijimos hace un momento, se trata de una demanda de nulidad, pero que puede ir acompañada de otros tipos de acciones. Normalmente ese acompañamiento se hace por vía subsidiaria. Por vía principal se demanda la nulidad y declarada como sea esta en el juicio, que el juez entre a considerar, por ejemplo, por vía subsidiaria, una acción de condena, una acción de daños y perjuicios o de cualquier otra naturaleza. La demanda como tal es una demanda de establecimiento de certeza. Ese es el objeto propio que debe procurar el litigante reflejar en su libelo de demanda, a sustanciar por vía del procedimiento ordinario, ya que la ley no le asigna un procedimiento propio o particular, pero por supuesto especificando todos los requisitos que exige el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, en materia contractual, cuando hablamos de materia contractual y estamos hablando de una simulación, estamos hablando de la nulidad del contrato como tal. Y cuando hablamos de nulidad del contrato, pudiéramos hablar de consentimiento
falso o de vicios en la causa del contrato, es decir, no es verdadera. Consentimiento, objeto y causa. Entonces hay dos elementos allí que ya se pueden estar esgrimiendo como alegatos de la demanda. Hay un aspecto interesante en materia procesal y es en relación a la prescripción de la acción. La doctrina y la jurisprudencia han establecido que cuando la acción la propone una de las partes que aparece suscribiendo el acto simulado, la acción, o cuando es entre las propias partes del negocio simulado, la acción es imprescriptible. Es decir, porque entre los mismos sujetos no puede haber extinción de una situación falsa, de una situación que no es verdad, que no es real por el solo hecho de transcurrir el tiempo. En cambio, cuando se trata de la acción que pueden ejercer terceras personas, particularmente los acreedores, ese artículo 1281 del Código Civil dice que prescribe a los 5 años desde el conocimiento del acto simulado, es decir, fija una fecha de inicio para la posible extinción de la acción por la falta de impulso procesal. Hay una discusión doctrinaria en esta materia de qué característica tiene esa situación, si es caducidad o si es prescripción como tal. Si nos vamos a lo que relata el texto de la norma, habla de acción de prescripción, la cual es distinta en lo que respecta a sus efectos a lo que es la caducidad. Valga señalar uno solo de ellos. La prescripción se tiene que alegar, se tiene que esgrimir en el juicio y no puede el juez declararla de oficio. Otro aspecto procesal tiene que ver con las medidas cautelares. Cuando hablamos de medidas cautelares, estamos hablando del artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Cuando hablamos de medidas cautelares nominadas, podemos hablar de todas las que allí aparecen, es decir, embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar, siempre y cuando la pauta de la medida se ajuste a lo que se está peticionando en el libelo de la demanda. Pero pueden haber medidas innominadas también, aquellas que señala el legislador, que no son las que tienen nombre y apellido, es decir, embargo, prohibición de enajenar y gravar, secuestro, sino que son aquellas que pretenden la protección de la parte en el juicio. Por ejemplo, allí tenemos lo que es la anotación preventiva de la demanda, para que cualquier persona que pueda estar interesado en adquirir un bien que fue falsamente vendido o que está simuladamente vendido, tenga en claro que se arriesga con esa anotación preventiva de la demanda a sufrir los rigores de una posible sentencia adversa en ese sentido. Y otra, por supuesto, es el levantamiento del velo corporativo. Cuando hablamos del levantamiento del velo corporativo, ya lo hemos señalado en otras oportunidades, es esa medida que procura que no haya distinción entre el accionista y la sociedad, que los patrimonios se puedan confundir, que los patrimonios se puedan asimilar a uno solo, justamente para que a través de la constitución de una empresa no se cause gravamen a otras personas, y eso pudiera estar involucrado o relacionado con un acto simulado. Entonces pudiera haber un levantamiento del velo corporativo en ese sentido. Aquí voy a especificar un concepto del autor Boldo Rolda que me parece bien interesante al respecto. Dice, cuando el concepto de persona jurídica se emplea para defraudar a los acreedores, para eludir una obligación existente, burlar una norma, conseguir o perpetuar un monopolio o proteger la bellaquería y el crimen, y los tribunales dejarán de un lado el velo de la entidad y contemplarán a la sociedad como una agrupación de socios, hombres y mujeres vivos, y harán justicia entre personas reales. Mejor definición de esta, imposible. Es decir, aquí establece todos los elementos que pueden dar lugar a lo que es el levantamiento del velo corporativo como tal.
En el aspecto procesal y específicamente probatorio, tenemos que la acción de simulación, de manera clásica, se entiende que la prueba idónea, la prueba ideal es el contradocumento. Y de hecho se establecía de manera jurisprudencial que entre las partes la única prueba válida era el contradocumento, criterio que ha sido abandonado en el tiempo. Pero ¿qué es el contradocumento? Según Muñoz Sabaté, es todo instrumento destinado a revelar el verdadero carácter de una operación jurídica aparente y a restarle las consecuencias que de haber sido real hubiere producido. La doctrina, en este caso, al hablar del contradocumento, trata de asimilarlo sencillamente no a la prueba escrita como tal, sino a la prueba indiciaria. Dice que es un indicio y que no se puede tomar básicamente como una prueba instrumental como tal. Ahora bien, la Sala de Casación Civil, en sentencia número 155 del 27 de marzo del 2003, al interpretar el artículo 1281 del Código Civil, que ya dijimos es la norma que establece la acción de simulación, señala que es contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debe admitirse a las partes intervinientes en el negocio, así como a los terceros, la posibilidad de promover cualquier medio de prueba. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es el contradocumento nada más. Y cuando habla de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿de qué está hablando? Del artículo 26, del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva. ¿Para qué? Para obtener una sentencia debidamente fundada en derecho. Y cuando hablamos de una sentencia debidamente fundada en derecho, no solamente son los alegatos, sino que también son los hechos y las pruebas con los cuales se demuestran esos hechos. Por lo tanto, limitarla a un contradocumento es sencillamente ir contra la integridad de ese principio de la tutela judicial efectiva. Decíamos hace un momento que el contradocumento lo que establece son indicios o que debe tomarse como una prueba indiciaria. El autor Juan Manuel Dobson hace una especificación de esto bien clara, bien extensa en relación a qué pueden considerarse como indicios en este tipo de materia. Los indicios, por supuesto, siempre debemos señalar que no son otra cosa sino que auxilios probatorios, previstos en el 510 del Código de Procedimiento Civil, pero que siempre van a ser valorados de manera conjunta con otro medio de prueba y siempre que llenen los requisitos del artículo 510, es decir, que sean graves, concurrentes, convergentes, etc. Pero ¿qué dice Dobson al respecto de qué puede constituir o configurar un indicio? Dice la existencia de una sociedad de un solo socio. No se concibe como algo real o como algo que sea propio de un aspecto societario. La sociedad requiere la integración de varias personas. La capitalización insuficiente de la sociedad para los fines para los cuales está dispuesta. Lo vemos con muchísima frecuencia. Compañías que tienen un capital ínfimo y sin embargo hacen operaciones millonarias. ¿Eso qué puede representar? Puede representar negocios simulados como tal. Ese es un indicio que puede ser tomado en consideración. La falta de cumplimiento de las formalidades en la vida de la sociedad, celebración de asambleas y reuniones. Vemos con muchísima frecuencia cómo se constituye una sociedad mercantil y cuando vamos a ver lo que tiene es el acta constitutiva y no tiene más vida social. Entonces, y sin embargo aparece realizando operaciones millonarias, operaciones importantes desde el punto de vista de traslado y transferencia de bienes, cuando es una empresa que no celebra siquiera las asambleas ordinarias que prevén tanto el Código de Comercio como sus propios estatutos. La falta de contabilidad de las empresas como tal, eso también puede ser considerado como un indicio a ser tomado en consideración. Bien, ya para ir concluyendo, entonces, la acción de simulación
tiene una serie de características, tiene una serie de elementos, tiene una serie de configuraciones propias que la diferencian, por ejemplo, del abuso del derecho, del fraude a la ley, pero entra en ese campo de cuestiones que atañen a un uso abusivo de la forma. ¿Por qué? Porque confundimos esto con el abuso del derecho. Puede ser que sí. Puede ser que a través de la simulación se esté abusando de una norma jurídica, se esté abusando de una facultad conferida por la ley. Puede ser que estemos actuando en fraude a la ley. Sí, también, porque al declarar la nulidad pudiera haber un aspecto de fraudulencia allí a considerar. La idea de esta disertación es sencillamente tener en cuenta todos estos aspectos para poder ser utilizados de mejor forma, de mejor manera, tanto por los litigantes como por los abogados en ejercicio. Espero que esta disertación haya sido de su agrado.